La habitación quedó en silencio en el momento en que entré. Mi padre se rió entre dientes. Mi madre meneó la cabeza como si acabara de avergonzar a toda la familia otra vez. El juez se quedó paralizado, mirando el uniforme que no había usado en años. Su mano temblaba mientras susurraba: «Dios mío, ¿es realmente ella?». Todos se giraron y miraron fijamente. Nadie dijo una palabra. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Esa fue la primera vez en mi vida que mis padres se quedaron en silencio por mi culpa. 2 días antes, había estado podando las saelas demasiado crecidas en mi patio delantero cuando llegó el sobre. Un papel de color crema con el sello del condado que reconocí de mi infancia en el Tribunal de Familia de Portsmouth, Virginia. No fue una invitación. Fue una convocatoria. Caso 4238B. Carter contra Carter. Petición de división de bienes. Al principio pensé que era un error. Luego vi los nombres de los demandantes: Robert y Margaret Carter. Acusada Evelyn Carter. Mis padres me estaban demandando. Las palabras se volvieron borrosas por un segundo antes de reír a carcajadas. El tipo de risa seca y cansada que proviene de alguien que ha visto demasiadas cosas absurdas como para llorar por una más. Llevé la carta adentro, la puse sobre la mesa de la cocina y la miré fijamente mientras mi perro, un gran pastor viejo llamado Knox, se acercó cojeando y apoyó su cabeza en mi rodilla. Supongo que finalmente encontraron otra forma de hablarme, murmuré. Habían pasado 12 años desde que me fui de casa. La última vez que vi a mis padres, vestía uniforme militar, no de gala. Acababa de terminar BATS, el entrenamiento más duro en la formación de los Navy SEALs. Papá ni siquiera había venido a la graduación. Mamá me envió un mensaje que decía: «Criamos a una hija, no a un soldado». Así que dejé de esperar que lo entendieran. Durante años, serví discretamente en la planificación logística de extracciones de emergencia. No era el héroe del que se hablaba, pero mantenía a los barcos en movimiento y a los hombres con vida. Llevé ese orgullo en silencio. Entonces, la explosión de un artefacto explosivo improvisado cerca de Aluda destrozó nuestro convoy. Regresé a casa con una rodilla reconstruida, cojeando y un cheque de pensión que hizo que la vida civil fuera a la vez posible y dolorosamente lenta. Compré una casita cerca de Norfolk. La arreglé yo mismo e intenté olvidar que mis padres no me llamaron ni una sola vez. Esa noche, después de leer la citación de nuevo, preparé una cafetera y me senté con mi viejo baúl de la marina, ese que aún olía ligeramente a salmarina y aceite para armas. Dentro del uniforme reposaba como algo sagrado, azul oscuro. Lana, botones pulidos, insignias de plata. Junto a ella, la bandera doblada que me dieron después de que mi mejor amigo, el suboficial Louis, no regresara. No había usado el uniforme desde su funeral. Quizás por eso me temblaban las manos al sacarlo. Knox ladeó la cabeza mientras yo sostenía la chaqueta a contraluz. Supongo que verán en quién me convertí realmente, dije en voz baja. A la mañana siguiente, llamé al juzgado. Sí, señora, confirmó el secretario. Sus padres están solicitando la transferencia de la propiedad familiar por abandono. Reprimí una risa aguda. ¿Abandono? Estaba sirviendo en el extranjero. Señora, tendrá que presentarse en persona si quiere impugnarlo. Le di las gracias y colgué. Abandono. La palabra me caló hondo. Así me había llamado mi padre la noche que me alisté. Estás abandonando a tu familia, dijo, con la cara roja y furioso, con manchas de grasa en sus manos de mecánico. No, papá, respondí. Solo intento servir a algo más grande que yo. Nunca me lo perdonó. Pasé por delante de la granja esa tarde, o lo que quedaba de ella. La pintura se estaba descascarando, el porche se estaba hundiendo, y el otrora orgulloso roble de la entrada estaba medio muerto. Esa casa había pertenecido a mi abuelo, un hombre de la marina Bubigu que la construyó con sus propias manos al volver de Okinawa. Solía decirme: cada tabla tiene una historia, ve. Si cuidas la madera, ella te cuidará a ti. Me la había dejado en su testamento. Ahora mis padres la querían. No sentí rabia.
Al principio no, solo incredulidad. Como si quienes me criaron hubieran decidido borrar lo único bueno que nos unía. Esa noche, mientras los grillos cantaban afuera y los golpes roncaban en el sofá, abrí un sobreviejo que había guardado durante años. Una carta de mi oficial al mando después de mi baja. Comandante Carter, ha servido con discreta distinción. Recuerde, el honor no siempre se asemeja a la victoria. A veces es solo el coraje de presentarse. Contemplé esas palabras durante un buen rato. Luego fui al armario, saqué el uniforme de nuevo y le quité el polvo. Las medallas brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Plata, bronce, azul. Prendí cada una con cuidado, como viejos recuerdos que se ordenaban. A la mañana siguiente, me miré en el espejo. La chaqueta me quedaba más ajustada de lo que recordaba, pero aún cargaba con el mismo peso de orgullo y propósito. Me puse más erguida que en años. Por un momento, pensé en no ponérmela, pero luego me imaginé entrando en ese juzgado de civil, haciéndoles creer la historia que les habían contado a todos, que había fracasado, que había vuelto a casa destrozada. No, esta vez no. Me pasé una mano por el pelo, me ajusté el cuello y le susurré a mi reflejo: terminemos con esto en silencio. Llamaron a la puerta cuando cogí las llaves. El sol de la mañana acababa de asomar por el horizonte, dorado e inquebrantable, y por primera vez en años, me sentí lista para enfrentarme a mi familia. Para cuando llegué a Portsmouth, el aire de finales de verano estaba cargado de humedad y olor a sal. El viaje desde Norpik me había llevado menos de 1 hora, pero tenía el estómago como si hubiera estado en un vuelo de despliegue de 12 horas. Llegué temprano al aparcamiento del juzgado, con el motor en marcha mientras se enfriaba. Desde la ventana, podía ver el viejo restaurante donde papá solía llevarnos a tomar el café solo con bacon los domingos y su voz potente alardeando de mi hermano. Los trofeos de fútbol de Ryan. Ni una sola vez mencionó mis notas, mi beca de la Marina ni las medallas que gané después. El juzgado parecía más pequeño de lo que recordaba. Sus ladrillos descolorían la bandera a media asta. Un conserje barría las escaleras cuando subí. Asintió cortésmente, con la mirada fija en las cintas de mi pecho. Señora, dijo en voz baja, como si no estuviera seguro de si debía saludar o no. Sonreí. Mañana. Dentro del pasillo había olor a cera para pisos y papel viejo. Las familias susurraban en los bancos. Los abogados revisaron los archivos. Me senté cerca del fondo, sintiendo las escaleras, sin ánimo de juzgar, solo con curiosidad. Una mujer uniformada siempre atrae miradas en pueblos pequeños como este. Cuando el empleado llamó al caso 4238B Carter contra Carter, respiré profundamente y me puse de pie. Mis rodillas todavía me dolían cuando caminaba, pero el ritmo de mis pasos era constante. Los años de ejercicios nunca te abandonan. Ver a mis padres nuevamente fue un golpe más fuerte del que esperaba. Papá había envejecido, pero no se había ablandado. Su cabello, que una vez fue negro, ahora era gris, pero su mirada era la misma. Llevaba su traje de domingo, ese que siempre parecía una talla más ajustado. Mamá se sentó a su lado, con perlas alrededor del cuello y unos ojos perfectos llenos de la misma silenciosa decepción con la que crecí. Ella le susurró algo cuando entré. Solo entendí una palabra: uniforme. Apartaron la mirada antes de que pudiera hablar. Tomé asiento frente a ellos. Nuestra mesa de abogados estaba vacía. Yo no contraté a nadie. No lo necesitaba. Entró el juez, un hombre mayor, con bigote y ojos amables. En su placa se leía: Juez Harold L. Simmons. Me miró, hizo una pausa y luego se aclaró la garganta. Vi un destello de reconocimiento antes de que comenzara el procedimiento. Señor y señora Carter, dijo, ustedes afirman que su hija abandonó sus derechos sobre la propiedad. Papá se enderezó. Sí, señor. Esa casa lleva años vacía. Hemos pagado el mantenimiento, el seguro, todo. Eso fue mentira. Venía pagando el impuesto predial mediante transferencia automática desde 2013. El juez se volvió hacia mí. Comandante Carter, ¿tiene alguna declaración? Papá parpadeó. Comandante.
La palabra pareció flotar en el aire, tan pesada como el silencio que le siguió. Los labios de mamá se separaron y la confusión se reflejó en su rostro. Sí, señoría, dije tranquilamente. Tengo algunos documentos. Abrí la carpeta. Había traído recibos, declaraciones de impuestos, facturas de reparaciones, mi letra, mi firma. He mantenido la propiedad durante más de una década, dije. Mis padres no han gastado ni un centavo en ello desde que falleció mi abuelo. Papá se inclinó hacia adelante con el rostro endurecido. ¿Crees que puedes usar ese uniforme y hacernos quedar mal? Robert, advirtió el juez. Mamá se acercó y susurró. Basta. Pero no se detuvo. Él me señaló. Dejaste esta familia, Evelyn. Te fuiste a jugar a ser soldado mientras tu madre y yo mantuvimos todo en orden. No reaccioné. Había escuchado esas palabras antes cuando me uní, cuando me volví a alistar, cuando me negué a volver a casa después de la boda de mi hermano. Señor, dije en voz baja. Me uní a la Marina para servir a este país, no para abandonarte. Pero dejaste claro que no era bienvenido en tu casa. El juez se movió en su asiento. Mantengamos esto civilizado. A medida que avanzaba la audiencia, apenas escuché sus acusaciones. Desagradecido, frío, irrespetuoso. Aprendí en el servicio cómo ignorar el ruido. Lo que me impresionó no fue su enojo. Todo parecía tan pequeño ahora. Había visto a hombres perder extremidades y aún así sonreír porque creían en algo más grande que ellos mismos. Y allí estaban mis padres peleándose por una casa que no se sentía como un hogar en 20 años. Entonces ocurrió algo inesperado. El juez preguntó, «Comandante, perdóneme, ¿es usted la misma Evelyn Carter que reconoció el secretario de Defensa en 2019? La que dirigió la evacuación de Yemen». Papá frunció el ceño. «¿Qué evacuación?» Asentí una vez. «Sí, señor». La voz del juez se suavizó. «Recuerdo esa ceremonia». Se inclinó ligeramente hacia adelante. Fue uno de los días de mayor orgullo que este estado haya visto. La sala del tribunal quedó en silencio. Ni siquiera mi padre podía hablar. Mamá me miró fijamente, con la boca apenas abierta. Cuando terminó, el juez no emitió un fallo de inmediato. Dijo que revisaría la evidencia y emitiría una decisión por escrito, pero me di cuenta de que la situación ya había cambiado. Cuando salí, papá murmuró algo que no entendí. Mamá no se movió en absoluto. La gente en el pasillo me saludó con corteses inclinación de cabeza, con pequeñas sonrisas, esas que los desconocidos dan a alguien a quien de repente respetan pero que no comprenden del todo. Salía la luz cegadora del sol e inhalé profundamente. El aire olía a diésel bajo la lluvia de verano. Por un segundo pensé en llamar a alguien, tal vez Ryan, mi hermano, pero él se había puesto del lado de papá hace años. Siempre decía, ¿crees que eres mejor que nosotros por ese uniforme? Quizás sí, o quizás simplemente aprendí a no ceder ante el orgullo equivocado. Esa noche, de regreso a Norfolk, paré en un restaurante de carretera. La camarera me sirvió el café y dijo, «Parece que has tenido un día largo». Sonreí levemente. Se podría decir. Miró el uniforme y dijo, «Gracias por su servicio». Todavía me resultaba extraño oír eso. Nunca supe qué decir, así que asentí. Al llegar a casa, Knox ladró una vez, meneando la cola. Su cojera coincidía con la mía. Me senté en el porche, me quité la chaqueta del uniforme y la dejé a mi lado. Las estrellas se veían tenues tras las luces de la ciudad, pero aún podía distinguir la estrella polar, la misma que mi abuelo solía señalar cuando era niño. Cuando te pierdas, ve, busca algo estable, el mar, el cielo o tu propio corazón. Esa noche, me di cuenta de que no me había perdido. Simplemente, por fin había dejado de caminar. De vuelta a donde no pertenecía. Cuando entré al estacionamiento del juzgado a la mañana siguiente, ya sabía que me estarían esperando. A través de las puertas de cristal, vi los anchos hombros de mi padre, rígidos y orgullosos, con la mandíbula apretada como si estuviera a punto de librar una guerra que ya había perdido. Mi madre estaba sentada a su lado, completamente inmóvil,
con el bolso tan apretado que se le pusieron los nudillos blancos. No aparté la mirada. Había pasado demasiados años enfrentándome a hombres más duros que él como para inmutarme. Aún así, me picaban las palmas de las manos, no de miedo, sino del dolor de algo que nunca había curado del todo el deseo de que mis padres me vieran alguna vez como realmente era. La sala del tribunal era más pequeña de lo que recordaba. Quizás siempre lo fue. Los bancos de madera crujieron al acomodarse la gente, susurros, como pajaritos que se movían de un lado a otro. El aire olía ligeramente a pulimento y café rancio. El alguacil asintió al verme entrar con mi uniforme. «Comandante», dijo en voz baja, con la mirada suave al reconocerme. Me pilló desprevenido. No lo era. Acostumbrado a que alguien dijera eso fuera de la base. Tomé asiento en la mesa de la defensa, con una postura que me había impuesto. Al bajar el sombrero, emitió un pequeño sonido sólido. Ese sonido que se produce cuando el metal toca la madera. Definitivo, sin complejos. El secretario declaró el caso Carter contra Carter. Papá se aclaró la garganta lo suficientemente alto como para que media sala lo oyera. «Bueno, esto va a ser interesante», murmuró. El juez entró, el mismo que ayer, el juez Simmons. Su toga parecía pesada con el calor, y sus ojos tenían la mirada de un hombre que había visto demasiadas peleas familiares como para seguir creyendo en los ganadores. Me miró más tiempo que los demás y luego dijo en voz baja: «Comandante Carter, buenos días». El título les cayó como una bofetada a mis padres. Papá se removió en su asiento. «Comandante», repitió medio con desdén, medio con pregunta. No respondí. Solo asentí al juez. Abrió una carpeta. «Estamos aquí para resolver la propiedad de la propiedad Carter, 47 acres en Maple Creek Road». El abogado de papá, un hombre de la zona con una corbata brillante, se puso de pie. «Su señoría, mis clientes sostienen que la señorita Carter abandonó». «Comandante», corrigió el juez automáticamente. El abogado parpadeó. «Sí, por supuesto, comandante Carter», tragó saliva. «Que abandonó la propiedad hace más de 10 años, dejando la manutención y los gastos completos a sus padres». El juez se volvió hacia mí. «¿Su respuesta, señora?» Abrí la misma carpeta que había mostrado ayer, esta vez con más que recibos. Había impreso los registros de los pagos de impuestos de la oficina del tasador del condado a mi nombre y una copia del testamento de mi abuelo. «Mi abuelo me dejó ese terreno», dije con calma. «Y durante 12 años, he pagado los impuestos todos los años». En voz baja. El abogado se inclinó hacia adelante. «¿Y qué prueba tiene de eso?» Deslicé los documentos sobre la mesa. Cada transferencia se hizo desde mi cuenta de la Marina, depósito directo de la paga del servicio activo y, más tarde, de mi pensión por discapacidad. El juez leyó un momento, frunciendo el ceño. «Todo cuadra». Miró a mis padres. «Señor y señora Carter, ¿sabían que su hija pagaba los impuestos?» La boca de mi madre se abrió, pero no salió ningún sonido. Papá respondió en cambio, con voz aguda. «Sí lo fue», no dijo ni una palabra. Lo miré. «Nunca preguntaste». Las palabras me impactaron más de lo que pretendía. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces el juez Simmons se quitó las gafas y no suelo decir esto durante los procedimientos, pero ahora lo recuerdo, comandante. Formó parte de la operación de rescate de 2019, la excepcional operación en Yemen. «Sí, señor». Asintió lentamente. «Fue un trabajo notable». Papá parpadeó, confundido. «¿Qué rescate?» El juez se giró hacia él. Su hija lideró un equipo conjunto de la Marina y civiles que evacuó a 43 estadounidenses atrapados en una zona inundada. Recibió la estrella plateada por ello. Murmullos resonaron en la galería. El rostro de papá palideció. La mano de mamá se soltó de su brazo. No los miré. Simplemente mantuve la mirada fija en el juez. Se recostó en su silla, con la voz serena, pero esperó. «Este tribunal no encuentra pruebas de que la comandante Carter abandonara su propiedad o incumpliera sus obligaciones. De hecho, la documentación demuestra lo contrario».
Golpeó la carpeta una vez y dijo: «Petición denegada». El sonido de su mazo golpeando la madera resonó como un portazo cerrándose tras 20 años de silencio. Papá se levantó bruscamente. «No puede simplemente». El faraón dio un paso al frente. «Señor». Papá se detuvo. Sus hombros se hundieron ligeramente. Era la primera vez que veía a ese hombre parecer más pequeño que yo. Mamá miraba al frente, con los labios apretados. Recogí mis papeles con calma, aunque me temblaban un poco las manos. No era orgullo ni venganza lo que los hacía temblar. Era liberación. La que llega cuando has cargado con algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y finalmente lo dejas. Cuando me di la vuelta para irme, el juez habló en voz baja, casi para sí mismo. «Dios mío», repitió. «¿De verdad es ella?» No le hablaba al secretario ni a la galería. Le hablaba al padre que nunca se había presentado a la graduación, a la madre que me ignoraba y, tal vez, solo tal vez, a la parte de mí que había dejado de creer en nada. De ellos jamás podría. Afuera, el sol del mediodía me daba en la cara, cálido e implacable. Un par de lugareños asintieron cortésmente al pasar. Un anciano con gorra de veterano me saludó. Le devolví el saludo. En el coche, finalmente dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Knox me esperaba en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un hogar al que regresar. No una casa, ni un terreno, sino una vida solo mía. Miré por el retrovisor antes de irme. A través del cristal del juzgado, vi a mis padres, todavía sentados e inmóviles. Tal vez recordaban, o tal vez por primera vez, me veían de verdad. Esa noche, no conduje a casa de inmediato. En cambio, me detuve en el pequeño puerto cerca del antiguo astillero naval, el mismo muelle donde comenzó mi primer despliegue. La marea estaba baja, los barcos, con sus cuerdas tensas, crujían suavemente con el viento. Olía a sal de diésel y a fantasmas. Permanecí allí sentado un buen rato, con el faro encendido, parpadeando sobre mí. En algún lugar detrás de esas nubes, casi podía ver los rostros de los que nunca regresaron. El jefe Luis Ortiz Harper. Hombres que me llamaban Eva de Hierro, medio en broma, medio orgullosos. No pensaba en la victoria. Pensaba en todo lo que había perdido para ganarme ese silencio en el tribunal hoy. La gente siempre piensa que estar en los sellos significa que estás hecho de acero. Pero no ven lo que cuesta. No ven las noches en que te despiertas empapado en sudor porque oíste un sonido que no existía. No ven las cartas que nunca envías, las que empiezan con queridos mamá y papá y terminan con una docena de borradores arrugados porque sabes que nunca te responderán. Durante mi segundo despliegue, recuerdo abrir un paquete de un remitente desconocido. Tenía galletas, una pequeña bandera estadounidense y una nota que simplemente decía: «Vuelve a casa sano y salvo». Pensé que podría haber sido de mis padres. Resultó que era de la esposa del capellán de la base. Fue entonces cuando dejé de esperar. Correo. Cuando finalmente volví a casa definitivamente, no se lo dije a nadie. Nada de desfiles, nada de llamadas, solo yo, una bolsa de lona y una rodilla maltrecha que me rechinaba los dientes cada vez que llovía. Alquilé un apartamento de una habitación cerca de Norfolk e intenté vivir como un civil. Arreglaba cosas. Eso era lo que sabía hacer. Motores pequeños, barcos, radios. Los vecinos pensaban que era solo otro veterano tranquilo que disfrutaba de su espacio. Estaba bien con eso hasta que un día mi banco marcó un error en el pago de una cuenta de impuestos sobre la propiedad. Fue entonces cuando recordé la casa de campo. El sistema había dejado de aceptar la transferencia de la Marina después de que dejé el servicio activo. Así que la pagaba manualmente cada año. Nunca se lo dije a nadie porque no se trataba de la casa. Se trataba de mi abuelo. Él había sido el único que creyó en mí. Solía sentarse en ese porche a tallar madera por las noches, con su gorra de uniforme aún colgada junto a la puerta desde 1946. Decía: «Tienes los mismos ojos que tenía tu abuela, ojos firmes. No se inmutan cuando la vida se pone dura». Cuando me alisté, él fue quien me llevó a la estación.
Mamá no vino. Papá dijo que era un desperdicio de talento. Pero mi abuelo me abrazó fuerte antes de subir al autobús. Regresas entero, susurró. Aunque vuelvas cambiado. Murió 2 años después. Yo estaba al otro lado del mundo. Lo enterraron sin mí. Cuando descubrí que me había dejado la casa, lloré por primera vez en años. No porque lo deseara, no lo deseaba, sino porque en una familia que nunca me vio, él sí lo hacía. Esa granja no era solo un edificio. Era la prueba de que alguien alguna vez creyó en la persona en la que me estaba convirtiendo. Así que cuando supe que mis padres querían venderla, no vi propiedades. Vi traición. Vender ese terreno habría borrado la única parte de nuestra familia que aún conservaba honor. La noche después del juicio, volví a conducir hasta allí. El lugar se veía peor de cerca. Las persianas estaban sueltas, el columpio se había ido y las enredaderas trepaban por el revestimiento. Caminé por el porche con una linterna, recorriendo con la mano las tablas desgastadas. Bajo una de ellas, grabadas tenuemente en la madera, estaban las iniciales EC, de mi abuelo y mías. Sonreí. Él siempre decía, los nombres se desvanecen, pero los valores perduran. Me senté en los escalones, mirando el campo donde solía perseguir luciérnagas. Casi podía oírlo tararear una vieja melodía de la marina, la de volver a casa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. No había vuelto para vengarme. Había vuelto para proteger lo que aún importaba. A la mañana siguiente, volví al juzgado, no para otra audiencia, sino para entregar un último expediente. Se lo di a la secretaria, una mujer tranquila que me había sonreído durante el juicio. ¿Qué es esto?, preguntó. Prueba de que dije que los impuestos de la casa están al día y una nota para que conste. No pienso venderla. Asintió lentamente. ¿Te la quedas? Sí, pero no para mí. Inclinó la cabeza. Entonces, ¿para quién? Hice una pausa. Para quien fuera. Recuerdo por qué se construyó esa tarde. Al salir del juzgado, vi a mi padre en el estacionamiento. Estaba de pie junto a su camioneta fumando, con la mirada perdida. Al verme, apretó los labios. «Felicidades», dijo secamente. «Nos avergonzaste mucho ahí dentro». Respiré hondo. «Papá, no vine a avergonzarte. Vine porque era lo correcto». Se burló. «Cierto. ¿Crees que entrar aquí con esa apariencia te da la razón?» Lo miré a los ojos. «No, pero me recuerda quién soy cuando lo olvidas». No respondió. Simplemente apartó la mirada, tiró el cigarrillo a la grava y murmuró, «Sigues siendo terco». Me giré para irme, pero entonces oí su voz, esta vez más suave. «Eres como él, ya sabes, tu abuelo, demasiado orgulloso para tu propio bien». Por un segundo, casi sonreí. Lo tomaré como un cumplido. Cuando llegué a casa esa noche, Knox se acercó cojeando y se apretó contra mi pierna. Yo me hundí en el sofá. El cansancio finalmente me alcanzaba. La casa estaba en silencio, pero no vacía, ese tipo de silencio que se siente merecido. Miré el uniforme cuidadosamente doblado a mi lado. Ya no era un símbolo de venganza. Era un recordatorio de en quien había luchado por convertirme y de quien me negaba a dejar de ser. A la mañana siguiente de la audiencia, el sol penetraba con fuerza a través de las persianas de mi cocina, iluminando el polvo que flotaba sobre la mesa. Mi uniforme aún colgaba sobre una silla donde lo había dejado la noche anterior. Arrugas y metales afilados brillaban tenuemente a la luz. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Me serví un café solo y observé a Knox cojear hacia su plato de comida. El sonido de sus patas en el suelo era constante y reconfortante. Me había acostumbrado a vivir según horarios, misiones y órdenes. Ahora solo había silencio. Alrededor de las 9, recibí una llamada del juzgado. La voz del secretario era educada pero nerviosa. «Comandante Carter, juez Simmons, me pidió que le informara que se había presentado el fallo escrito. La propiedad sigue siendo tuya». «Gracias», dije, y agradecele su justicia. Dudó antes de colgar. «Señora, mi padre sirvió en la marina.
Solía hablar de mujeres como usted. Decía que eras más dura que la mayoría de los hombres que conoció. Sonreí suavemente. Su padre parece un hombre inteligente. Al colgar, me senté un momento en esa cocina silenciosa y lo asimilé. Había ganado, pero no lo sentía como una victoria. Era como el resurgir de una tormenta. Todo seguía en pie, pero reorganizado. Al mediodía, volví al pueblo a comprar provisiones, pintura, lija y unas tablas de madera para la casa de campo. Al salir de la ferretería, vi a mi padre apoyado en su camioneta. No me saludó, no se movió, simplemente esperó. Supongo que ambos teníamos asuntos en el pueblo, dije con voz serena. Exhaló el humo de un cigarrillo medio quemado. Ayer hiciste un gran espectáculo. No fue un espectáculo, dije. Me miró, entrecerrando los ojos por la luz. No tenías que usar ese uniforme. No lo usé por ti. El viento le azotó el ala del sombrero y, por un segundo, su expresión se suavizó como si quisiera decir algo más, pero el muro volvió a levantarse. Avergonzaste a tu madre, dijo finalmente. Me encogí de hombros. Creo que se avergonzó a sí misma. Me miró fijamente un buen rato y luego arrojó el cigarrillo al polvo. Ya no sé quién eres, murmuró. No pasa nada, dije. Sí que lo sé. Esa noche, mientras reparaba una cerca rota detrás de la granja, una camioneta se detuvo al borde de la propiedad. El faro permaneció encendido un rato antes de que el motor se apagara. Mamá salió. Todavía llevaba sus perlas, pero sus ojos parecían cansados. Más viejo, sostenía un pequeño marco de fotos en la mano. Encontré esto en el cajón de tu abuelo, dijo en voz baja, caminando por el sendero. Era una foto descolorida en blanco y negro de él en su azul marino, sonriendo, abrazando a una niñita con coletas. Me lo quité lentamente. Siempre decía que tenía sus ojos. Ella asintió. Estaba orgulloso de ti, incluso cuando los demás no lo entendíamos. ¿Por qué tú no?, pregunté, sin acusarlo, solo con curiosidad. Bajó la vista hacia sus zapatos. Tu padre creía que el ejército te cambiaría, te endurecería. Lo hizo, dije, pero también me hizo lo suficientemente fuerte como para perdonarte. Sus ojos se alzaron, luego húmedos, temblorosos, inseguros. Nos sentamos en el porche mientras el cielo cambiaba de dorado a violeta. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces susurró, no lo admitirá, pero tu padre vio ese reportaje sobre el rescate. ¿Vice? Sonreí levemente. Eso es el doble de lo que pensaba. Extendió la mano, quitándome una pelusa de la manga como solía hacer cuando era pequeña. No sabe cómo hablarte, Evelyn. Solo sabe discutir. Sí, dije en voz baja. Me di cuenta de que antes de irse se dio la vuelta en la puerta. Deberías venir el domingo. La cena es a las 6. Puede que tu padre ya esté en casa. Fue lo más parecido a una rama de olivo que me habían ofrecido en mi vida. Lo pensaré, dije. Después de que se fuera, caminé alrededor de la casa tocando las paredes, las vigas, los marcos de las puertas. Cada clavo que mi abuelo había clavado parecía como si una parte de él aún viviera allí. Cuando me detuve en el porche delantero, noté algo vagamente tallado bajo la barandilla, una fuerza sin ira. No era mi letra. Tenía que ser la suya. Y entonces lo comprendí. Tal vez la verdadera venganza no fue el silencio en esa sala ni la sorpresa en los rostros de mis padres. Tal vez fue estar allí de pie, tranquilo e imperturbable, aún eligiendo la decencia después de todo. Pasé los siguientes días restaurando la casa, pinté el porche, quité la maleza, reparé el columpio. No llamé a nadie para pedir ayuda. No la necesité. Cada clavo que clavé. Entrar en el bosque era como un perdón tangible. Por la noche, al terminar, me sentaba en los escalones con los golpes a mi lado y observaba las luciérnagas. El mundo seguía lleno de ruido, noticias, ira y división. Pero aquí afuera, solo había grillos, agua y viento entre los maizales. Había silencio, ese silencio que uno se gana. El viernes, mientras limpiaba, vi una camioneta entrar de nuevo en la entrada.
Esta vez, era papá. No salió enseguida, simplemente se sentó allí, con las manos en el volante y el motor en marcha. Finalmente, salió, caminó hasta la mitad del sendero y se detuvo. «¿Arreglaste el columpio?», dijo. «Sí», dije. El abuelo habría querido que lo arreglaran bien. Miró la propiedad, el campo, el granero, la pintura fresca. Luego asintió una vez. «Lo hiciste bien», dijo. Ni una sonrisa, ni un abrazo, solo eso. Era más de lo que había recibido antes. Se giró para irse, pero se detuvo. «¿Nos vemos el domingo, quizás?», pregunté. Soltó un pequeño gruñido. «No llegues tarde». Mientras se alejaba, me senté en el columpio. Las tablas crujían bajo mí. Y por primera vez desde niña, sentí que el hogar ya no me dolía. El domingo llegó antes de lo esperado. La mañana estaba gris con una fina llovizna que empañaba las ventanas. Knox me siguió de habitación en habitación, sus uñas repiqueteando en el suelo como si me preguntara si realmente tenía intención de ir. Miré mi uniforme colgado en el respaldo de la silla. Esta vez no era el uniforme de gala azul, solo el uniforme caqui de servicio. Limpio y ordenado, sencillo. Ya no se trataba de llamar la atención. Solo quería entrar siendo yo misma. El camino a casa de mis padres fue silencioso. La radio country sonaba suave de fondo, una canción sobre el tiempo y el perdón. Los campos a ambos lados de la carretera se habían teñido de ese pálido dorado otoñal. Habían pasado 12 años desde que había ido a cenar a esa casa. 12 años de cumpleaños perdidos, cartas sin responder y noticias que oía de segunda mano. Cuando entré en su entrada, el granero seguía allí, aunque su pintura roja se había desteñido a marrón. Las herramientas de papá colgaban ordenadas filas dentro, como soldados esperando órdenes. Aparqué junto a su camioneta y respiré hondo antes de llamar a la puerta. Mamá abrió, secándose las manos con un paño de cocina. «¿Viniste?», dijo, con una voz más suave de lo que recordaba. «La cena es a las 6», respondí, mirando mi reloj. No quería llegar tarde. Sonrió levemente. «Tu padre está en la parte de atrás. Entra». El olor a pollo asado y maíz horneado inundó la casa. Fue casi suficiente para hacerme olvidar lo tensa que solía ser esa cocina. Caminé hacia el porche trasero y vi a papá sentado en los escalones engrasando un viejo rifle Winchester. No estaba cargado, solo una de las muchas cosas que mantenía meticulosamente como si el orden pudiera reemplazar la paz. No levantó la vista cuando me acerqué. «Pensé que no aparecerías». «Casi no lo hago», dije con sinceridad. Asintió, sin dejar de frotar el cañón con el paño. «Tu madre dijo que tú podría». Nos sentamos en silencio un rato. La lluvia golpeaba suavemente el techo de hojalata, constante y lenta. Entonces dijo sin mirarme: «Tú te quedaste con la casa». «Yo sí. Voy a vivir allí. Quizás la arregles primero. El abuelo la construyó bien. Solo necesita cuidados». Asintió de nuevo. La tela se detuvo a mitad de camino. «Estaría contento de que la cuides». «Creo que sí», dije. Siempre creyó en terminar lo que se empieza. Papá dejó el rifle a un lado y me miró fijamente por primera vez. «¿Crees que me equivoqué?», dijo. Respiré hondo. «Creo que tenías miedo. Querías una hija que se mantuviera cerca. Tuviste una que llegó lejos». Apretó la mandíbula. «Casi te matan». «Lo sé, pero también ayudé a la gente a vivir». Se recostó, el peso de los años asentándose en sus hombros. «Supongo que no lo vi así. Tú no quisiste», dije en voz baja. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. La lluvia paró. El aire olía a tierra mojada y a serrín. Finalmente, suspiró. «Sabe, cuando ese juez dijo su nombre, comandante Carter, ni siquiera lo reconocí». «No lo reconocí a usted». Asentí. «Yo tampoco te reconocí apenas». Él soltó una risa seca. «Justo». Entramos dentro. Mamá había puesto la mesa de la misma forma que solía hacerlo con el puré de papas a la izquierda,
con salsa en el tazón azul que tenía una papa frita desde 1995. Sirvió té helado y luego se sentó junto a papá. Por un momento, casi me pareció normal. No hicieron preguntas sobre metales ni sobre misiones, sino sobre la vida. ¿Cómo es que todavía te duele la pierna cuando llueve? ¿Vivimos solos ahí, solo Knox y yo? Cuando mencioné al perro, mamá sonrió. Siempre aceptaste los que estaban rotos. Le devolví la sonrisa. Supongo que me convertí en uno. Papá miró su plato. No estás roto, dijo en voz baja. Ahora simplemente eres diferente. Tal vez, dije. Pero todavía soy tuyo. Tragó saliva con dificultad y tenía los ojos húmedos. No pensé que volverías a decir eso. Después de cenar, nos quedamos en el porche mirando hacia el horizonte donde los relámpagos centelleaban a lo lejos. Papá dijo en voz baja, ¿recuerdas aquella noche antes de irte al campo de entrenamiento, que te dije que no fueras? Lo recuerdo. Me equivoqué. Las palabras eran tan simples, pero me impactaron más que cualquier disculpa. Metió la mano en el bolsillo y me dio algo pequeño y desgastado. La vieja brújula de bolsillo del abuelo. Me la dejó, dijo papá. Pero creo que ahora te pertenece. La abrí. La aguja seguía moviéndose firme y segura. Dentro de la tapa, apenas grabada, estaba la frase, el honor es la única dirección que nunca cambia. Parpadeé rápido para mantener la voz firme. Gracias, papá. Asintió una vez y luego me puso la mano en el hombro. Firme, torpe, real. Cuando me fui esa noche, la luz del porche seguía encendida detrás de mí. A mitad del camino de entrada, miré hacia atrás por el retrovisor. Ambos estaban de pie en la puerta, uno al lado del otro. Sin saludos, sin palabras, pero por primera vez, no necesitaba ninguno de los dos. De vuelta en casa, dejé la brújula en mi mesita de noche, junto al uniforme doblado. Reflejó la luz de la ventana. Y reflejó un suave resplandor dorado en la habitación. Knox se acomodó a mis pies. El mundo exterior volvió a estar en silencio, diferente pero correcto. A veces la reconciliación no llega con grandes discursos ni lágrimas. A veces es solo una luz del porche encendida. Esa noche me dormí sabiendo que la guerra entre nosotros había terminado. Unos meses después, el aire se había vuelto fresco de nuevo. El otoño de Virginia, nítido y claro, con hojas que crujían a cada paso. La casa de campo estaba casi restaurada. El porche tenía pintura nueva. El columpio crujía suavemente con la brisa. Y la bandera que mi abuelo me dejó ondeaba orgullosa sobre la puerta. Había reemplazado el viejo cristal de la ventana, limpiado el jardín, arreglado el techo. Cada tabla que reparaba se sentía como coser algo más grande. No solo la casa, sino una historia, una familia. Knox se quedó cerca, cojeando a mi lado mientras yo le trabajaba el pelaje plateado en el hocico. Casi listo, amigo, le dije. Casi. Cuando el sol se puso tras los árboles, me senté en el porche con una taza de café y vi el mundo volverse dorado. Por primera vez, la casa no parecía solitario. Parecía habitado de nuevo. Algunos coches entraron en la entrada esa noche. Mis padres salieron primero, luego mi hermano Ryan y su esposa sosteniendo una cazuela como ofrenda de paz. Me levanté para saludarlos. No esperaba una multitud. Papá se encogió de hombros. Tu madre dijo que deberíamos ver el lugar antes de que lo terminaras. Pensé que tenía razón. Mamá sonrió con dulzura. Huele a pintura y café. A tu abuelo le habría encantado. Ryan miró a su alrededor con torpeza, metiendo las manos en los bolsillos. Lo hiciste todo tú mismo. Casi todo, dije. Te llevó un tiempo. Asintió lentamente. Se ve bien. Muy bien. Para una familia que solía criticar, esa pequeña frase fue un trueno. Cenamos en el porche. Risas sencillas, como de comida, que llegaban en pequeñas oleadas, vacilantes, pero genuinas. En un momento dado, papá levantó su vaso de té dulce y dijo, por los Carter y por quien finalmente nos hizo sentir orgullosos. Me quedé paralizada por un segundo,
sin saber si había oído bien. Luego levanté mi vaso. Por quienes me enseñaron lo que realmente cuesta el orgullo. Los ojos de mamá brillaron, pero sonrió. No fue perfecto. No tenía por qué serlo. Después de que se fueran, me quedé afuera, viendo las luces traseras desaparecer por el camino de tierra. La luz del porche brillaba fija sobre mí. Su luz esta vez, no la mía. Pensé en todos esos años de silencio, de intentar demostrar mi valía, de confundir el orgullo con la paz. Todo ese tiempo pensé que la justicia consistía en tener razón. Ahora entendía que se trataba de ser honesto y amable cuando finalmente se podía serlo. A la mañana siguiente conduje hasta el pueblo para visitar el instituto local. Me habían invitado a dar una charla para la Semana de los Veteranos. La directora, una mujer amable de cabello canoso y ojos brillantes, me presentó a los estudiantes. Esta, dijo, es la comandante Evelyn Carter, Navy SEAL y una de los nuestros. El gimnasio quedó en silencio. Los adolescentes que normalmente se movían inquietos en sus asientos se quedaron erguidos, curiosos. Me acerqué al micrófono con la misma calma que sentí aquel día en el tribunal. Solía pensar que el honor se trataba de medallas. Empecé. Luego aprendí que se trata de decisiones, las que tomas cuando nadie te ve. Les hablé del abuelo, de la granja, del perdón. No mencioné el tribunal ni el dolor que lo precedió. No necesitaban oír eso. Necesitaban oír que la fuerza no es lo mismo que la ira y que el silencio puede ser su propia victoria. Cuando terminé, el estudiante se puso de pie, no por protocolo, sino por respeto. Esa noche, conduje de vuelta a la granja. El cielo era una cúpula de estrellas, fría y amplia. Caminé hasta el porche, me senté y saqué la brújula del abuelo del bolsillo. La aguja seguía apuntando al norte. En la parte trasera de la tapa, bajo su antiguo grabado, había añadido una línea propia. El perdón es la forma más auténtica de disciplina. Knox apoyó la cabeza en mi regazo, suspirando. La bandera ondeaba suavemente con la brisa. Pensé en aquel día en el tribunal. La risa de mi padre. La incredulidad de mi madre. El susurro del juez. Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Necesitaban ver el uniforme no como venganza, sino como la verdad, la prueba visible de todo lo que nunca supieron de mí. Y yo necesitaba recordar que la dignidad no es lo que se viste. Es lo que se conserva cuando la vida te pone a prueba. Mientras la luz del porche parpadeaba suavemente contra la noche, susurré: «Abuelo, creo que ya puedes descansar». El viento respondió con un suave susurro entre las hojas de roble. Y por primera vez en mi vida, no sentí amargura, solo gratitud por el dolor, la distancia, las lecciones que me formaron. Porque sin ellas, nunca habría encontrado la fuerza para volver a casa. Con paz en lugar de orgullo. A quien esté escuchando, si te han malinterpretado, si tu familia te rechazó, si tu silencio fue interpretado como debilidad, no te apresures a demostrarles que están equivocados. Simplemente sigue viviendo con rectitud. Deja que el tiempo hable por ti. Y cuando llegue el día de volver a cruzar su puerta, hazlo sin ira. Así es el verdadero honor. Si esta historia te recordó a alguien, un padre, un hijo, un amigo al que no has llamado en años, acércate. Dile que sigues aquí. Y si crees en las segundas oportunidades, en las familias que pueden sanar y en los actos silenciosos de valentía, suscríbete, comparte o simplemente guarda silencio un momento y recuerda que el perdón también puede ser uniforme.